La historia realmente es maravillosa porque cumplir 66 años es porque realmente un grupo de hombres y mujeres que amaron a Dios cumplieron con lo que a ellos se les encomendó y hoy estamos aquí para celebrar en este tiempo que nos toca a nosotros. Un misionero que vino de Santiago del Estero comenzó la obra hace muchísimos años y en un local por la calle San Luis, no muy lejos de aquí. Y bueno, son muchos años de historia y han pasado generaciones. Un árbol es tan fuerte como lo son sus raíces y un edificio es tan fuerte como lo son sus cimientos. Y en el legado de la Iglesia Bautista hay raíces y hay cimientos. Y esta historia de la cual me han contado y en parte yo he vivido, es una historia muy rica en estudio, una historia muy rica en trabajo, en servicio y en aporte a toda la comunidad evangélica, local, la propia, los miembros, tantas familias que han pasado por acá, tantos niños que han sido educados, que han sido enseñados en la palabra de Dios. Han salido obreros transculturales, es una iglesia donde han salido misioneros al mundo musulmán, han salido muchos pastores y muchos misioneros porque son muchos años. Sabemos que la historia que tenemos es riquísima en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios y en cuanto a trabajo y servicio a la comunidad cristiana toda, nuestra, a la comunidad cristiana de Mar del Plata, a la iglesia de Mar del Plata y también a nuestra sociedad, nuestros barrios y otros barrios que han conocido al Señor a través del trabajo y de la historia de esta primera iglesia bautista. Podemos decir que su legado tiene que ver con la Gran Comisión, ¿no? A nivel local y a nivel nacional, porque han salido muchos pastores, por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos y a otros lugares, y a nivel mundial. No todas las iglesias tienen este privilegio. Es decir, hemos tenido una visión local y una visión nacional y también mundial, transcultural. Cuando esta iglesia fue fundada hace 66 años, la historia era completamente otra. La sociedad era otra completamente. Los parámetros, los paradigmas eran otros. Y la situación presente hoy es una situación de labor, de trabajo, de esfuerzo, de búsqueda de Dios, de desarrollar los dones que Dios nos ha dado en cada uno de los ministerios que nos toca trabajar y servir al Señor. En ese sentido, la iglesia se encuentra sólida, se encuentra fuerte justamente por sus raíces, justamente por sus cimientos, justamente por el trabajo bien hecho de tantos años. Así que los ministerios están trabajando, las personas están motivadas y hay algunas que han sufrido fuertes pérdidas, han sufrido situaciones muy duras, muy difíciles, pérdidas físicas, pérdidas laborales. Debido a la situación que hemos vivido de una pandemia, de un encierro, de vuelta vino una apertura y de vuelta otro encierro. Eso afectó, hizo daño, ha hecho daño, ¿no? Por supuesto que la obra de Dios, ninguna arma forjada puede destruir a la iglesia de Cristo y uno capitaliza, ¿no? las pruebas en el reino de Dios, los hijos de Dios. Esa palabra en Romanos 8 que dice que todo obra para bien, significa que uno capitaliza las cosas, ¿no? Crisis es oportunidad y yo creo que todo esto la iglesia lo está capitalizando para mantenerse firme en la verdadera roca que es nuestro Señor Jesucristo y firme en sus cimientos. No hace falta ser un sociólogo, pero sí Dios nos pide que seamos entendidos de los tiempos, ¿no? Y entendemos que la sociedad se ha desmoronado en situaciones muy difíciles que impactan. Vemos, por ejemplo, Acción Comunitaria, cómo trabaja, el trabajo en los merenderos llevando alimentos. Eso antiguamente, quizá en la iglesia no se hacía tanto, se hacía menormente, pero se ve que ha hecho un daño la situación económica, la pandemia. Pero bueno, son desafíos al cuales la iglesia está llamada, es el mundo al cual Dios nos ha enviado y vemos que son también puertas abiertas de oportunidades para compartir la palabra, ¿no? Realmente uno lo hace por el amor que sentimos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuando recibimos a Cristo no nos podemos callar. Y este presente nos lleva a que cada vez tengamos que difundir más el Evangelio y la palabra de Dios por todos los medios necesarios. Así que ese es el presente de hoy.
A pesar de todo, tenemos que seguir adelante y seguir con este legado que nos dejaron, de predicar la palabra de Dios en el lugar donde estemos y en el lugar que nos desarrollemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, en el hogar. En ese sentido, yo creo que la iglesia está sólida. Hermanos pensando, creando ministerios nuevos y cubriendo zonas de oscuridad, situaciones complejas de nuestra sociedad, por aquí o por los barrios. Allí está la iglesia presente y pensando en misterios nuevos que tienen que ver con nuestro país, que tienen que ver con los extranjeros que están llegando. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Llegar a hacer todo lo que podemos hacer por el amor que sentimos a Cristo. Somos la iglesia de Cristo, así que como sea que fuera, el futuro es bueno. Tenemos que decir esto por la fe y porque lo creemos de verdad. Nosotros sabemos por la fe que el futuro pertenece a aquellos que por la fe lo toman y hemos dicho que Dios no nos elige por nuestro pasado, sino nos elige pensando en nuestro futuro. Siempre en Dios tenemos más futuro que pasado. No debemos idealizar el pasado ni vivir sumergido en el pasado y decir qué linda herencia que nos dejó años de funcionamiento, años de ministerio de esta iglesia, pero sí entender y reconocer ese legado para poder proyectar el futuro en ese ADN que tiene la iglesia, que es una iglesia misionera, una iglesia de doctrina, una iglesia de enseñanza sana de la palabra, ¿no? Porque acá no hay ni grandes ni pequeños, somos un gran equipo y todos los componentes, todos los miembros de esta iglesia tienen deseo de servir a Dios. Siempre va a haber dificultades, hay piedras, hay cosas que vamos a tener que levantar y que salir adelante, pero sabemos que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Los tiempos son difíciles y serán difíciles, van a ser más difíciles, pero creo que la iglesia se va a manifestar gloriosamente en cuanto a que veremos mayores niveles de la provisión de Dios, mayores niveles del cuidado y de la protección de Dios en tiempos difíciles, mayores niveles de la bendición de Dios, ¿no? Como iglesia tenemos que afirmar muy fuertemente la misión y la visión. Como hemos dicho, la misión tiene que ver con aquello para lo cual estamos aquí en la tierra, nuestra razón de ser, por qué nos pusieron. Y la visión tiene que ver en cómo implementamos los medios, las formas que hacemos para poder cumplir la misión que Dios nos dio. Desde ese punto de vista, estamos soñando y orando con los pastores. Dios da sueños, pone sueños en los corazones. Y vemos un futuro con muchos líderes preparándose para salir a tomar su lugar. Vemos un futuro alcanzando metas, vemos un futuro donde muchos hermanos de la congregación salen a ser protagonistas de la historia, hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la iglesia y tomando su rol dentro del cuerpo de Cristo. Entiendo que el futuro de la iglesia es bueno, porque pueden venir tiempos difíciles de persecución, tiempos difíciles en la economía, se puede caer la economía, pero entiendo que ahí es cuando veremos las promesas de Dios y ahí es cuando Dios nos va a ungir como iglesia de una forma especial, va a haber mayor manifestación de su presencia, de su gloria, de su fortaleza para poder cumplir con la gran comisión, que no es un invento nuevo nuestro y que no es solamente algo que tiene que ver con los recursos económicos. La gran comisión es un llamado de Dios, es una tarea espiritual y está más allá de los recursos económicos y más allá de cómo esté la sociedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes esto mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Por esto tiene que ver con el discipulado, con preparar hermanas y hermanos que quieran servir al Señor y que vayan aprendiendo. Pero esa es la tarea, ¿sí? Preparar a otros para que le enseñen a otros la palabra de Dios y lo que Cristo hace en cada una de nuestras vidas. Ese es el futuro. Pero el futuro es el presente, que está involucrado en el pasado. Soñamos y oramos
por un futuro donde cada uno de los miembros pastoree a otros, pastoree en su barrio, pastoree en su casa, entre sus vecinos y sus amigos, lleve la noticia de Cristo. Así que estamos orando y vislumbrando un futuro donde las personas se capacitan, toman su posición en Cristo, su herencia, y se capacitan para servir fuertemente al Señor. No una iglesia de puertas adentro, sino una iglesia que sale a la calle y se ocupa de cada necesidad, de cada bache en la sociedad, de cada lugar oscuro. Así que en la medida que Dios nos está dando personas con dones, hermanos con capacidades, vislumbramos un futuro en donde cada uno tome su rol y tome estos dones para ponerlos al servicio del Señor y pueda alcanzar a otros, muchos, para Cristo. Ese es el futuro que vislumbramos aquí en la iglesia.